Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Le doy gracias a Dios por un día más que me concede. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque puedo ver la luz del día, porque aún puedo reunirme con mi familia y porque aún puedo hablar con cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga también a ustedes, donde quiera que se encuentren. Voy en este día, mis hermanos, a leer el capítulo número 14 de San Juan. Nuestro Señor en este capítulo nos hace la invitación a que lo sigamos. Dice Jesús, ¿verdad?, que Él va al Padre. Viene del Padre y va a regresar allá. Y nosotros también, si creemos en Él, si creemos en su palabra, si creemos en su mensaje, vamos a llegar a estar con Él. Vamos a llegar a ser eternos también. Y por eso, mis hermanos, hay que echarle muchas ganas en el nombre del Señor. Que sea Él que nos siga encaminando para seguir sus pasos. Voy a comenzar pues en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que yo voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré en manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo, y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no hayan ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo.
En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, las promesas de nuestro Señor Jesús en este capítulo de San Juan son grandiosas para cada uno de los que creemos y tenemos confianza en Él. El mundo no ha reconocido a nuestro Señor. El mundo está seguro de que en lo que vive, eso es todo. No hay nada más. Es más, toda la gente que vemos hoy en la actualidad, todos aquellos que les gusta ir a los casinos, toda aquella gente que le gusta andar en los bailes, que le gusta andarse divirtiendo en otros lugares, esa gente no cree que hay una vida eterna. No cree que hay un Dios en el cual vamos a encontrarnos un día. La gente no cree. Pero nosotros, hermanos, que tenemos esa fe y esa confianza en nuestro Señor Jesús, en las palabras que leemos en sus evangelios, tenemos esa seguridad de que un día vamos a llegar a estar en su presencia. Porque aquí lo dice claramente en los primeros versículos. Dice que no nos turbemos. Dice, no se turben. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esta es una hermosa promesa de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos de los que me están escuchando creen en esto? ¿Cuántos en realidad sí han abierto el corazón a Jesús? ¿Sí estamos preparados para ir al encuentro con Jesús? ¿O es que aún nos falta mucho? Si nos falta mucho para eso, el tiempo se acorta, mis hermanos. Recordemos que cada día que va pasando es un día que vamos desperdiciando si es que no estamos en su presencia. Pero si estamos aprovechando todo el tiempo que nos resta, es una gran oportunidad aún, mis hermanos, de que vayamos a ese encuentro con Jesús. No sabemos a qué hora o a qué momento Dios va a reclamar nuestra alma. Y si no estamos preparados, si no tenemos la seguridad a dónde vamos, pues hagamos algo, mis hermanos. Tenemos aún el tiempo. Cada día el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. Cada día que estamos con vida, tenemos esa nueva oportunidad. Entonces no seamos, mis hermanos, como Santo Tomás. Santo Tomás tuvo muchas dudas. Jesús les hizo ver que Él era como el Padre. Todo el que ve a Jesús está viendo al Padre. Se los dijo claramente. Y entonces aquí Tomás le dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Mis hermanos, ¿qué Jesús nos quiere decir con esto? Que en realidad, al verlo a Él, estamos viendo al Padre. ¿Cómo nos imaginamos nosotros al Padre? Igual que Jesús, viendo el rostro de Jesús, así es el Padre. ¿Y cómo nos imaginamos al Padre, hermanos? ¿Nos lo imaginamos anciano, joven? ¿Cómo nos lo podemos imaginar nosotros al Padre? En realidad, nadie lo ha visto. Nadie jamás lo ha visto, como dice Jesús. Pero si me ven a mí, están viendo al Padre. Es que Jesús, mis hermanos, vino y caminó entre su pueblo, Israel, y no lo reconocieron. Dios Padre se manifestó en Jesús, aquí en la tierra, pero no lo reconocieron. Es más, aún mucha gente no lo reconoce. No reconoce que Jesús está en el Padre y que el Padre está en Él. Eso es lo que San Juan nos da a entender en este capítulo de hoy, que Jesús es el Padre y el Padre está en Jesús. Hay que creerlo así, hermanos. El mismo Dios
se manifestó en Jesús. Y Jesús, andando aquí entre la multitud, Él era Dios. Y no tengamos ninguna duda de eso, mis hermanos. De lo contrario, nos vamos a condenar teniendo nuestras dudas. Tenemos que tener esa confianza en Dios. Dice del versículo 15 en adelante: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector que permanecerá siempre en ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Esa otra realidad, mis hermanos, que nosotros recibimos desde nuestro bautismo. Recibimos la unción del Espíritu Santo. Estamos ungidos con el Espíritu Santo. Ese Espíritu de verdad del cual Jesús habla, del que ellos ya habían recibido, los apóstoles. Jesús les dice claramente que ellos ya lo tienen. Es una gran fuerza la que nosotros tenemos entre nosotros y no nos damos cuenta de eso. Nosotros, al clamar al Espíritu Santo, al clamar a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Padre, tenemos una fuerza grandiosa. Si pudiéramos realizar todas las cosas que Jesús hacía, que Jesús llegaba a realizar, nos creeríamos mucho, como lo hacen muchos charlatanes, porque lo estamos haciendo con nuestra propia persona, no estamos haciéndolo con el amor de Dios, manifestando a Jesús como el poderoso. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para poder realizar estas obras que Jesús realizaba, es manteniéndonos en oración, en ayunos y pidiéndole continuamente a nuestro Señor que nos dé su Espíritu. Que ese Espíritu, desde nuestro bautismo, mis hermanos, ya lo tenemos dentro, pero que lo tenemos completamente dormido. No es que el Espíritu esté dormido en nosotros lo estamos durmiendo. O sea, no le hablamos, no lo invitamos a que resalte en nuestra vida. Eso es lo que nos hace mucha falta a nosotros como católicos. No creemos en las palabras de Jesús. Son tantas promesas las que Jesús hizo cuando estuvo aquí entre los hombres, y no creerle, mis hermanos, es el peor error que nosotros podemos cometer. No creer en las palabras de Jesús. Del versículo 20 en adelante dice: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Otra, hermanos, de las promesas de Jesús. Hermosas promesas de que si guardamos sus mandamientos, Él se va a mantener en nosotros y nos va a amar. Y el Padre también nos va a amar. Si mantenemos nuestra confianza, nuestra fe, y seguimos llevando a cabo los mandamientos de Dios, ellos van a estar siempre amándonos. No van a dejar de amarnos ni un solo día hasta que perdamos nuestra vida en este mundo. Esa es una promesa que Jesús nos da. Mis hermanos, es tan hermoso como Jesús, sabiendo lo pecadores que somos, nos deja estas promesas para que nos mantengamos firmes y dejemos de pecar, dejemos de cometer los pecados, aquellos que nos alejan de Él, aquellos que si continuamos pecando, no vamos a poder seguir a Jesús. Hermanos, tenemos que mantenernos en fe y en confianza en Jesús. Es lo más importante. Dice del versículo 27 en adelante: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Qué hermoso, hermanos. En realidad, les he dicho estas cosas ahora. O sea que todo lo que Jesús llegó a decir a los apóstoles, también nos lo está diciendo hoy en la actualidad a nosotros.
para que cuando las cosas sucedan, sigamos creyendo en Jesús. Sigamos creyendo en que en realidad todo esto de lo que Él nos habló se iba a llevar a cabo. Una de las cosas de las cuales nos habla aquí Jesús es del Espíritu de verdad que íbamos a recibir nosotros si nos manteníamos firmes. Esa fue una de las promesas de Jesús y que ha sucedido, claro que ha sucedido en todas nuestras vidas. Todo aquel que no ha aceptado el bautismo no es hijo de Dios. Podemos decirnos hijos de Dios siempre y cuando seamos bautizados. Si no creemos en su palabra, si no creemos en su mensaje, no somos hijos de Dios porque no nos hemos bautizado. Por eso el bautismo en el Espíritu es muy importante. Y sigamos nosotros hablándoles a nuestros familiares, especialmente a los jóvenes, para que sus hijos, la nueva creación, vayan bautizándose. Que se vaya siguiendo esta enseñanza en todos nuestros hijos, porque es una tristeza ver a tantos jóvenes que no han sido jamás bautizados. Y el Espíritu de Dios, la promesa de Jesús que se quedó aquí en la tierra para cada uno, es promesa creíble. Es una promesa que no debemos de poner en duda jamás. Tantas cosas, tantas promesas que Jesús nos hizo, que aquí las dice ya el último, ¿verdad? Les he dicho todas estas cosas ahora, antes de que sucedan, porque iban a suceder, ¿verdad? ¿Qué no ha sucedido en la actualidad? ¿Qué no hemos visto con nuestros propios ojos? Y aún así ponemos muchas de estas cosas de Jesús en duda, ¿verdad? Todo lo que Jesús dijo se ha llevado a cabo. Así es que, hermanos, no pongamos más en duda los mensajes de Dios en nuestra vida y enseñemos a otros a que también vayan acogiéndose a Dios, que no dejen el camino de Dios, porque el camino de Dios es el que todos debemos seguir y no alejarnos nunca de allí. Pedir al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza, para que nos dé la fortaleza y continuar en este caminar, que hay pruebas muy difíciles, pero las podemos sobrellevar en el nombre de Dios y que el Espíritu Santo sea nuestra fuerza. Que Jesús, que dejó estas promesas tan grandiosas en nuestra vida, creamos en ellas y sigamos caminando con fe, sigamos caminando con amor hacia Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.